¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas a todos. Perdonar el retraso, chicos, pero hubo un montón de problemas hoy. Hoy hubo un montón de problemas. Salimos adelante con el directo, pero la verdad es que tuvimos muchísimos problemas. Y ahora estoy compartiendo el vídeo y vuelta a tener problemas otra vez. Porque no me aparece la portada del vídeo que puse. Me está apareciendo la otra portada. Y explícame por qué. ¿Por qué? Buenas a todos. Perdonar el retraso, chicos, pero hubo un montón de problemas. Mm, sí, sí. Bien, pues la miniatura está bien puesta. No me digáis por qué cuando la comparto pone otra miniatura porque no tengo ni idea, pero voy a compartirlo igual. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Bien, bien, bien. Perdonar, chicos, pero hoy se presentaron demasiados, demasiados problemas. Luego iba la cámara, luego no iba la cámara. Uno me podía ver, el otro no me podía ver. Así que, bien, en Twitter sale bien. En Twitter sale bien y en Blogger también. Así que perfecto. Vale, vale, vale. Está bien, bien, bien. Buenas a todos. Hugo, María Elena, Juan Pablo, Renato, Beauty Miss, Marco, Lupita, Miriam. Os pido perdón de corazón por empezar tan tarde y que se me liara tanto hoy, pero tuvimos muchos problemas con la conexión porque no podía verme y el programa no conectaba las dos cosas a la vez, así que perdonadme de corazón, os lo pido, pero ya sabéis que aquí las cosas son muy baratas, a lo pobre. Aquí somos productores, creadores, hacemos todo nosotros con la poca base que tenemos, así que os agradezco la empatía y que comprendáis que las cosas tienen que salir adelante sea como sea, con los recursos que tenemos. Así que hoy quiero hacer una colaboración, ya lo sabéis, con G-Babe. Es un rapero español que está aportando muchísimo al despertar con sus canciones. Y claro, utiliza el arte para despertar a la población, cosa que a mí me interesó mucho. Yo lo conocí la semana pasada gracias a un amigo que me envió su videoclip, el videoclip de Censura, que me cantó. Y claro, a raíz de eso yo le escribí un mensaje en YouTube y al parecer, no por ese mensaje, sino casualidades de la vida, ya sabéis cómo es esta de compleja la naturaleza de la realidad, pero él al parecer le habló otro amigo de mí y me mandó un mensaje y mira, coincidimos y estamos a gusto los dos haciendo un directo juntos. Así que sin más dilación vamos a proceder a presentar a G-Babe en mi canal y ya podríamos decir que estamos entablando una amistad, así que vamos a hablar de ciertos temas, como puede ser Tupac, Canserbero, Kennedy y también un poco sobre el miedo y el distanciamiento social que tanto están tratando de enfatizar para que la población perdamos el contacto y la confianza unos entre otros. La población pobre es algo principal. Debemos de mantenernos unidos y confiar unos en otros, si no, no se establecerán las conexiones necesarias para poder llegar a tener un avance en este sistema corrupto. Así que es lo que tratamos de fomentar, que veáis que a pesar de que pensemos diferentes en muchas cosas, tenemos unos puntos que nos unen, somos los pobres y tenemos un montón de cosas en común, somos positivistas y tenemos que enfatizar siempre lo positivo. Así que sin más dilación os presento a G-Babe, que me gustaría que empezara explicándonos cómo fue digamos que el despertar, como ya sabéis que siempre os lo digo, es algo progresivo que se da desde niño. Pero tenemos un momento todos, que todos me lo habéis contado a través de mensajes o en directos, que es ese momento que nosotros describiríamos como que ahí empezó nuestro despertar conscientemente. Luego empezamos a hilar que habíamos tenido un montón de casos atrás que habían sido de despertar. Pero ese momento clave que nos hizo decir, aquí hay algo más, tengo que seguir investigando. Así que me gustaría, G-Babe, encantado de que estés aquí en mi canal, que nos contaras cuál fue el detonante de tu despertar. Pues bueno, Enrique, ante todo, muchas gracias por invitarme a tu canal y sí, hemos tenido algunos problemas de conexión, pero aquí estamos y lo hemos solucionado lo mejor posible. Bueno, para la pregunta que me has hecho, tengo que remontarme a hace unos 10 años atrás, en los cuales yo
vivía en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos con 18 años, muy jovencito, y yo creo que en el momento que yo puse un pie en ese continente, entré en Estados Unidos, me di cuenta de que todo era raro. Entonces, creo que a raíz de mi experiencia viviendo todos los años que viví allí, estuve yendo y viniendo entre España y allí hasta que finalmente me quedé por temas personales, me di cuenta que esa sociedad me hizo abrir la mente porque todo estaba demasiado manipulado. Entonces, al mi regreso a España, yo ya empecé a tocar estos temas. Y en concreto, el primer tema que hice fue el tema Illuminati, que de hecho a partir del estado de emergencia primero que tuvimos me lo borraron. Después me borraron otro que se llamaba Hermandad del Caos y me borraron otro que ya se llamaba ¿Cuál es la línea? O sea, 3 vídeos enteros borrados. Y yo creo que sí, ¿no? Hace 10 años ya, tengo 30, bueno, no más, 12 años. A los 18 añitos empecé yo a despertar, hermano. Pues me parece muy interesante porque yo si tuviera que decir realmente cuál fue mi punto clave de despertar, yo desperté más tarde que tú despertaste más temprano, yo despertaría sobre los 20, 21 años, hablo de realmente empezar a reflexionar y a indagar y a investigar por mí mismo mucho más allá. Claro que sabía un montón de cosas, pero sueltas y sin ninguna conexión, ¿sabes? Entonces me parece increíble que despertaras tan pronto y empezaras a crear material tan pronto. Que conste que no sabía que habías estado en Estados Unidos y quieras que no, el hecho de estar allí en Estados Unidos yo creo que también es una parte bastante buena porque tienen mucho adelantado allí en cuanto a conocimiento del oculto. Así que también me gustaría que contaras cuál fue el momento en el que tú conociste a Tupac, porque yo lo conocí antes de despertar, es decir, yo conocí a Tupac sobre unos 20 y digo que empecé a despertar más o menos sobre los 21. Ese es la explosión del despertar. Y claro, nosotros lo escuchábamos, te lo digo, era día y noche escuchando a Tupac, nos encantaba, nos hacía sentir bien, mucho antes de que comprendiéramos todas sus letras, muchísimo antes. Entonces me gustaría saber en qué momento, porque yo sé que ahora también Tupac es parte de tu inspiración y lo sacas en los vídeos como en censurado, y me gustaría saber cuándo lo descubriste. Pues hombre, Tupac yo creo que es como cualquier rapero o amante del rap, incluso sin hacer rap, el chaval que le gusta el graffiti empieza en esta movida, siempre es el primer referente que le dicen, ¿no? La música de Tupac, en cuanto a plano internacional. Por lo menos en mis tiempos, ahora ya a lo mejor la cosa ha cambiado un poco, pero yo conocí a Tupac, yo creo que no me acuerdo exactamente la edad, pero era muy pequeñito cuando empecé en esto de gustarme el rollo hip hop y tal. Y vuelvo a lo mismo, a raíz de que también viví en Estados Unidos, empecé a hablar inglés y tal, empecé a entender más sus letras, porque yo al principio no las entendía. No tenía una conexión a Internet con 14 o 15 años tan accesible para poder bajarme sus letras y traducirlas. Entonces, que conste que yo también he escuchado mucho a Biggie y a Tupac, te voy a decir ahora el porqué. Pero todos sabemos que Tupac, y me gustó recalcarlo en el tema de censurado, Tupac era un rapero demasiado de impredecible, era una persona muy difícil de llevar, dicho por sus compañeros, por sus colegas del sello de Row. Él tuvo innumerables roces con Shook Knife, que era su manager, en el cual yo creo que Shook Knife era una persona en la cual quería quitarlo de en medio también a Tupac. Por supuesto. Y sí, entonces ya Tupac desde muy pequeñito empezó se le veía que tenía una mente muy revolucionaria. O sea, tú ves discursos de él de cuando él era pequeño, de esos archivos que hay como artista de atrás, antes de que pegara el pelotazo, y se le veía que él era una persona que tenía mucho carisma, ¿no? Y creo que Tupac era un exponente indicado para llevar un mensaje correcto a la sociedad afroamericana en ese momento determinado de la cultura hip hop de los 90. Entonces, su influencia fue tan brutal y él llegó a tales esferas dentro de la industria musical que, eh, siendo tan revolucionario y tan impredecible, pues todo el mundo sabía que no podían dejarlo ahí. Y ya todos sabemos, podemos hablar de entrevistas, podemos hablar de todo lo que tú has hablado en el vídeo, podemos hablar
de infinidad de cosas que son más que curiosas, ¿no? Es que es así. La verdad, es lo que la mayor parte de la gente no comprende, Tupac no es solo que nos haga sentir por el hecho de que sus canciones eran muy buenas y el flow que tenía era algo fuera de lo normal. Llevaba muchísimo en el hip hop, es igual que Canserbero. Canserbero empezó con 11 años a cantar, por eso alcanza tal fluidez a la hora de crear sus métricas y sus rimas. Y es eso, es como realmente son almas muy avanzadas que se encarnan para despertar a las demás. ¿Qué pasa? Que Tupac era una persona, como tú bien dices, muy impredecible, porque era muy impulsiva, venía del gueto, venía de la venta de drogas. Entonces, era una persona que realmente tenía mucha valentía porque había sufrido mucho. De hecho, es algo que él lo relata no solo en las entrevistas, sino también en sus canciones. Cuando él habla de Soulja, que son los soldados de la calle, y como él también tuvo que estar en las esquinas y ir ascendiendo poco a poco, aunque luego en las entrevistas, una vez llegó a la fama, decía que él no había valido para la venta de drogas y que tuvo que devolverlas y que lo financiaran para llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tupac, que es lo que a mí me gusta que la gente comprenda, es que fue muchísimo más allá. Tupac fue una persona que quiso crear un partido político. Ya no es solo el hecho de que creara el álbum Killuminati de Don Killuminati con las canciones Killuminati explícitamente o Reencarnación, en la cual explicaba cómo él sabía de la reencarnación, comprendía la naturaleza de la realidad y luego en Killuminati incluso hablaba de los sacrificios rituales en luna llena. Entonces, Tupac comprendía perfectamente lo oculto y lo que a mí me gusta que la gente comprenda, que es muy importante, es el hecho de que Tupac llegaba muchísimo más allá, es decir, él hizo un plan cuando lo metieron en la cárcel ya por segunda vez. Bueno, lo metieron en la cárcel los 8 meses, la primera no llegó a entrar, pero digamos que después de su primer tiroteo, cuando le pusieran los 15 días de arresto por pegarle a los hermanos Hughes, ya se le sumaban varias cosas, no llegó a entrar, entró después por acoso sexual, que todos sabemos que no fue acoso sexual, que le tuvieron que acusar por tocarle las nalgas a la fuerza porque no hubo ninguna otra prueba. Entonces lo metieron 8 meses en la cárcel. En esos 8 meses él aprendió muchísimo porque estuvo con gente de la cárcel que comprendía perfectamente el nivel de las logias Illuminati y cómo funcionaban. Entonces les explicaron que no podía hacerlo descarado. Entonces se nota cómo Tupac diferenciaba cuando estaba hablando en el ámbito de cantar, es decir, cantando te decía las verdades, te hablaba de los Illuminati, de los sacrificios rituales, etc. Y luego en el ámbito de las entrevistas decía que los Illuminati, que no había que darles tanta importancia, como está en la entrevista grabada también. ¿Por qué razón? Que la gente no lo comprende. Y es que tenía que separar las cosas. Sabía que mediante la música podía explotar muchísimo más el hecho de hablar abiertamente sobre los sacrificios rituales, sobre los Illuminati, la reencarnación, etc. Pero que si lo hablaba en las entrevistas, no podría acceder al ámbito político, y es lo que quería, crear su propio partido político, que ya lo dijo, admitiendo a todas las razas, sin ningún tipo de racismo y un partido político hecho para los pobres, sin ningún tipo de persona que pertenezca a una logia para dirigirle desde dentro. Con lo cual se convirtió en un problema muy, muy grave. Y yo, es lo que te digo, para mí Tupac ya alcanzó otro nivel. ¿Por qué razón? Y ahora quiero que me des tu opinión sobre esto. Y es que Tupac ya no es solo el hecho de que hiciera todas estas cosas que he mencionado antes, es el hecho de que sacrificó el ser el número uno, porque él era el número uno, era el que más vendía de toda América, y eso ni nadie que lo discuta. De hecho, él lo decía, lo tengo en mi entrevista, que si no visteis mi vídeo de la verdadera historia de Tupac Shakur, tenéis que verlo porque veréis todas sus entrevistas y comprenderéis cómo él mismo dijo que iba a crear un partido político, lo prometió que ese año, en el 96, lo iba a crear. Y bien, la historia es que él renunció a todo esto, él tenía dinero, tenía mujeres, estaba en lo más alto, podía haberse callado la boca. Y aún así recordó que vino de la mierda como nosotros, era pobre, y vio cómo morían todos sus hermanos. En la calle, asesinados negros contra negros, ya lo decía, desde que llegó a Marine City, sobre todo, que fue cuando le impactó. Entonces, lo que yo quiero hacer la reflexión es el sacrificio que él dio, porque él podía haberse quedado ahí cómodamente, ganando dinero con las mejores mujeres, los mejores coches y callarse la boca. Y aún así, dio la vida por contarnos la verdad. Y para mí esto es un hecho muy importante. Ahora me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto. Sí. Sí, ¿no? Y mucha gente olvida, ¿no? A Tupac lo mataron en Las Vegas, sí, pero a Tupac ya le habían disparado antes con la guerra de Biggie.
lo habían intentado matar. Exacto. La pregunta es quién los quiso matar, porque Biggie lo negó siempre. Biggie Entonces, lo Biggie negó lo... siempre y se mira en la entrevista con Puffy, cómo Puffy está mirando para otro lado. Siempre, Exactamente. siempre, como quien que no sabía nada. Pero Sí, Tupac lo confirmó y lo tengo en el vídeo, en varias entrevistas, y dijo que sabía que estaban allí, y dijo por qué. Él los vio cuando salió del ascensor, y dijo sí, que ni sí. se acercaron a ayudarle. Biggie y Puffy estaban metidos en el ajo, aunque no fueron ellos. Sí que Sí. habían quedado con él allí. ¿Qué duda ¿Entiendes? cabe? Además, Enrique, te voy a dar otro dato más interesante. Todos saben que Puff Daddy está muy asociado luego a Jay-Z, y Jay-Z todos sabemos los Por símbolos supuesto. que hace con su To- discografía todos lo Rockefeller. vimos. Ujú. Rockefeller, y que es más que curioso que Tupac fuera tan revolucionario y sacar un disco llamado Killuminati, y los otros, por otra parte, sus eternos enemigos siguieran con Rockefeller Records. Es Exacto. que es demasiado descarado. Yo creo que esa guerra que hubo entre ellos, yo creo que fue más para vender, porque Tupac tenía otra guerra más interna, como tú bien has hablado. Esa guerra fue más mediática en el sentido de, mm, digamos, de a los poderes de los sellos, que todos saben quién controla los sellos. Pero Tupac se dio cuenta de que estaba siendo usado, y Tupac ahí es donde dijo, ya hasta aquí he llegado. Y en la cárcel reflexionó todo lo que tú has dicho. Él tenía otro planteamiento, otra visión más consciente. No era un rapero, digamos, de beef. Él quería hacer otras cosas más profundas. Es así, lo pudimos ver con temas como Changes, que es buenísimo ese tema, mira que me encanta. A mí Y mucho. claro, vemos el nivel que tenía Tupac de empatía. Era una persona muy empática, que se preocupaba siempre por los pobres. Y al final es lo que yo siempre trato de hacer a la gente reflexionar. Tupac no simplemente era importante por lo que cantaba y porque quería cambiar el mundo creando un nuevo partido político para los pobres, sino porque él sacrificó todo lo que tenía por decirnos la verdad. Está claro que él sabía que estaba bajo la mirada de las logias Illuminati, sabía que le quedaba poco tiempo, lo habían tratado de matar antes, y eso también condicionó el hecho de que él fuera por todas. Él dijo, mirar, van a acabar conmigo, pues yo voy a luchar hasta el final. Y lo hizo así, tal cual. Lo dio todo hasta el último momento. Y fue cuando se la liaron allí, tratando de grabarlo. Además que está todo preparadísimo, con la pelea, que le dijeron que había sido Trayvon, él va a pegarle porque le habían dicho que había estado involucrado en lo otro, lo dejaron grabado en las cámaras de Las Vegas para así tener que un móvil de... Ay, no fue como venganza de esa pelea, cuando no tuvo absolutamente nada que ver. Los que dieron la orden de matarlo fueron los Illuminati. Ahora me gustaría que me dieras tu opinión sobre Cancerbero. ¿Realmente crees que Cancerbero dieron la orden los Illuminati para matarlo? Bajo tu opinión, me gustaría saberlo. Mira, con Cancerbero yo tengo dos hipótesis. Y la primera es que, y siempre la he defendido, y luego tengo otra que no es descartable y también me gusta tenerla en cuenta. Cualquiera de las dos puede ser válida. La primera es que Cancerbero se infiltró y se quitó de en medio, porque él quiso, es decir, falsificó su muerte. Te voy a decir los datos en los que me baso. Si tú te das cuenta en el tema, aparte de vida, muerte, todas esas cosas que sacó Ujú. de su disco y todo, luego sacó un tema muy curioso que se llama Soy la muerte, c'est le mort en francés. Pero es que curiosamente en ese videoclip hay un segundo determinado en el que él se ve asomándose a una ventana y luego aparece como una extraña señal de la muerte. Es como si diera ya datos predictivos. Ujú. Entonces, quién sabe. Luego también, Lo desconocía completamente. Gracias por el dato. pues si tiene ocasión de ver ese vídeo, Soy la muerte, además curiosamente lo pone en francés, no sé por qué, me gustaría, ¿no? Mm. Pero él habla en ese tema como demasiado de que él va a morir. Luego dice en otra estrofa, creo que dice, no sé no me acuerdo ahora. El caso que dice cómo será la muerte, con un crimen, un accidente o una enfermedad. Sí, ¿Cómo que le será está la muerte? buscando, que le está buscando, sí, señor. Exactamente, entonces Me encanta esa una parte. persona que crea un disco que se llama Vida, luego Muerte, luego saca temas así, como si predijera su muerte, y porque no lo dice, pero lo dice en un mensaje oculto, y luego, pues, finalmente termina suicidado. A mí me da mucho que pensar, y yo me baso en balanzas de peso. Luego, la otra es que realmente, pues, lo mataron, lo quitaron de en medio,
y terminó muerto. Yo es que, claro, acabo de aprender esos datos que tú me acabas de decir. Programación predictiva, como se suele llamar, yo hago la diferenciación, me gusta siempre explicarle a la audiencia la diferenciación entre lo que llaman programación predictiva y primado negativo. La programación predictiva está bien dicho. Todo primado negativo es programación predictiva, es decir, predice lo que va a pasar, te están diciendo lo que va a ocurrir en el futuro. Muy bien. Pero es que es como explicarte, mira, el agua moja. Vale, el agua moja. La pregunta no es si el agua moja, la pregunta es ¿por qué me la echan en la cara? ¿Entiendes? Entonces, la pregunta no es programación predictiva, por supuesto que es programación predictiva, pero ¿qué efecto genera en nuestros cerebros? Y ahí es donde entra el primado negativo. La manipulación cognitiva que genera la programación predictiva es el primado negativo. Entonces, para hacer un repaso para todos los que nos estén escuchando, el primado negativo es decirte la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia para así generarte en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Así que, partiendo de esa base, por supuesto que podría llegar a haber algo más allá detrás de la muerte de Canserbero. No me atrevo yo a asegurar nada porque no es como en el caso de Tupac. En el caso de Tupac sé de sobra por tantas entrevistas que hay, es imposible que fingiera su muerte. Una, porque ya le sacaron la foto muerto, que fue la misma que le dio el primer concierto, fue la que la cogió en su casa. Tupac no empezó a dar conciertos por ahí, los daba en la casa de esa chica, que fue la que le sacó la foto después cuando murió, después de extraerle los órganos y así, que está todo abierto. Y también hay una historia muy interesante que a mí me gusta contar, que fue cuando iban hacia un concierto y le dieron la oportunidad, le habían dicho que iba a grabar para ¿cómo se dice? Digital Underground y así, que iba a empezar a hacerlo, y le daban ya la oferta, le empezaban a decir de que sonaba que podía dar el salto a Interscope. Entonces le dijo en un viaje que iban a pasar por la autopista y no tenían para pagar el peaje. Y le dice, bueno, le acababan de llamar y darle la noticia y dice, esta será la última vez, le dice a esa chica, la que le sacó la foto y la ayudó al principio, le dice, esta será la última vez que tengamos que saltarnos el peaje. Porque no tenían dinero ni para pagarlo. Y me encanta contar esas historias porque vino de la nada. Entonces, lo que yo quería reflexionar es esto, que Tupac sabemos de sobra por cómo era que no podías callarlo, no se callaba nunca. De hecho, cuando le pegó a los hermanos Hughes, que rechazó el papel de $100,000 porque le decían de representar a un gángster musulmán, a alguien que vendía droga pero musulmán, algo que, como él dijo, eso es completamente falso, no está en la calle, yo no voy a representar a un negro que no existe. Y claro, ya estaban tratando de crear esa animadversión hacia la gente de Oriente Medio para preparar las cosas para cuando viniera la guerra de Irak, etcétera, con lo del 11S, etcétera, etcétera. Y bien, la historia es que con Tupac lo sabemos seguro, nadie lo hubiera podido callar, no puede fingir su muerte, porque muchísima gente se apoyaba, por ejemplo, en la frase que decía él en una canción que decía, no pueden verme, dice, can't see me. ¿Sabes? Pero cuando lo decía porque les llevaba mucha ventaja, es como una carrera. Te llevo tanta ventaja, vendo tanto, o digo, vendo más que tú, que no podéis verme de la ventaja que os llevo. ¿Entendéis? Por eso lo decía. Entonces, ahí dejamos lo de Canserbero. ¿Por qué razón? Porque, como tú bien dices, quedan muchas lagunas, no tenemos tantos datos de él. Perdona que te haga el inciso este. Sí, sí. Canserbero puso un último post antes de morir, bastante raro, que quien haya podido entrar, bueno, no sé si fue en Twitter, creo que fue en Twitter, donde dijo que él no podía hacerle esa labor al diablo. O es que no puedo, si lo hubiera preparado un poco mejor esta pregunta, te lo tendría aquí, pero... Pero bueno, que dejó un tweet que deja así... Más que curioso era. Vale, pues lo investigaré también. Yo pretendo hacer un vídeo de Canserbero, lo haré cuando recopile las suficientes pruebas y así. ¿Sabes? Yo hay ciertas cosas de Canserbero que aún no tuve acceso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Si él realmente dejó ciertas pistas o ciertos datos, tenemos que estudiar bien las cosas. Yo de Tupac sí que lo aseguro perfectamente. Me estudié todo el material que hay de él. Todas las letras, y sabemos de sobra su historia. De hecho, yo fui el primero de todo el mundo, en hacer un vídeo metiendo la parte de los partidos políticos y subtitulándole, que nadie le daba importancia.
Cuando Claro, es algo fundamental. Era un peligro. totalmente, Cuando salió totalmente. con Snoop Dogg empezando ya a dar conferencias políticas diciendo que representaban un peligro para la élite política porque ellos vendían muchos millones de discos y representaban muchos votos. Eran influyentes, exactamente. Exacto, exacto. Entonces, tenemos muchísimos datos ahí que nos confirman esta versión y no con datos sacados de dos frases tiradas por el suelo. Así que lo de Cancerbero lo dejaremos para el futuro porque tenemos aún mucho que investigar. Y vamos a pasar al siguiente tema, si no te importa, con que me gustaría que contaras, porque tú has tenido contacto con uno de los familiares de uno de los presidentes que más nos ha ayudado a despertar a todos. No en el ámbito de la complejidad de la naturaleza de la realidad, sino en el hecho de confirmarnos que hay sociedades secretas que dirigen todo esto y a los gobiernos por detrás, como fue Kennedy en su gran discurso, en el cual dijo que había sociedades secretas dirigiendo las cosas por encima de los políticos. Entonces, a ti te contactó alguien que es un familiar y me gustaría que nos contaras esa historia para todos poderla disfrutar. Mira, pues la cuestión es que a raíz del vídeo censurado, yo sigo mucho al sobrino de Kennedy, a Robert F. Kennedy, que es, digamos, el hijo de Bobby Kennedy, el hermano de John Kennedy, que también curiosamente fue asesinado cuando era fiscal general y ya por entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces yo le mandé el link y le dije, bueno, primero le mandé la foto donde yo en la pirámide del corcho del vídeo lo puse a él con su tío y puse también donde él daba el discurso en Berlín una foto de él y abajo otra pancarta diferente protestando. Entonces se lo envié, él leyó el mensaje y me dijo, ¿dónde puedo verlo el vídeo? Le envié el link y por lo visto él habla un poco de español porque me dijo, me gusta tu música, muchas gracias. Sí, vi un vídeo que hablaba español. Exactamente, entonces, pues me empezó a seguir, empezó a darle like a fotos mías personales con mi chica normal y pues me quedé más que asombrado porque entendiendo primero que todas estas preguntas que nosotros nos hacemos, que podemos especular y tal, ese señor sí seguramente sepa toda la verdad, por lo menos la verdad de lo que muchos nos cuestionamos como pueden ser ufólogos, eh, élite financiera, lo que quieras. ¿Por qué? Porque vino de una familia, su tío obviamente era presidente y tuvo acceso a esa información. Y eso pasó al padre de Robert Kennedy, que era el hermano, también la tuvo seguramente. Y este señor seguramente... Yo siempre confié en que venía también a hacer algo, por eso se deshicieron de él, ¿sabes? Aunque no tenemos tantas pruebas como Kennedy, iba a cambiar algo, iba a seguir parte del legado de Kennedy porque por algo se deshicieron de él tan rápido. Sí, no, Kennedy, si quieres, pues podemos decir que lo que hizo que mataran a Kennedy, sin más conspiraciones y nada, el punto crítico donde Kennedy firmó su sentencia fue que abolió la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso fue una razón de sobra para cargarse. Claro, claro. Ahí eso nadie lo duda. No, Sabemos el poder que tiene la Reserva Federal y todas las familias que están detrás de la Reserva Federal. Cómo engañaron básicamente a un país completo para hacerse con el control del dinero. Pero, así es. pero claro, yo creo que también el hermano iba a hacer parte, ¿sabes? Aunque no fuera tan de golpe como él, porque iba ya al centro neurálgico, ir a por la Reserva Federal es ir a por las familias más importantes que dirigen el país. Cosa que es muy valiente por parte de Kennedy. Yo creo que, aunque iba con, digamos, con más calma el hermano, yo creo que iba a seguir parte del legado, por eso se tuvieron que De deshacer de él. hecho, el hermano Bobby era el asesor de confianza en el gabinete de Kennedy en esos tiempos, entonces, claro que los dos hablaban a soles y eran los máximos compañeros. Me gusta dejar claro que yo no soy, no me gusta ningún partido político, yo hablo de estos temas, pero me considero una persona política y entiendo también que seguramente Kennedy cuando entró al poder tuvo que aceptar ciertas condiciones que luego Kennedy vio que no eran nobles para la causa. Entonces, hay hombres que lo aguantan y otras personas que son especiales, como Tupac, como Kennedy. Hay personas que tú no puedes hacerle un MK Ultra, digamos. No puedes hacérselo. Tienen otro sentimiento. Y te voy a dar otro dato muy curioso sobre Kennedy, que quizás mucha gente le parezca una estupidez, pero Kennedy fue el único presidente estadounidense cristiano. Los demás todos han sido protestantes. Yo no soy religioso, pero es un dato curioso.
Es un dato Ujú. muy curioso. Siempre hay que tener en cuenta todos los datos, sí, señor. Entonces, luego, aparte, Kennedy era una persona muy pacifista, no quería la guerra de Vietnam, no quería la guerra con los rusos. Es cierto que ayudó a algunos cubanos a entrar en Cuba, les dio las armas y fue un desastre, por ahí lo criticaron, y bueno, eso son medidas políticas. Fue un hombre con su fallo y con sus cosas buenas, pero lo que hizo realmente de dar ese discurso, y hay muchas más cosas en su diario que yo he podido leer. Sí, Hay sí. cosas que realmente te pueden dejar demasiado de cuestionado, es decir, he podido leer cómo Kennedy dice en uno de sus viajes a Berlín después, porque él sirvió en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el Pacífico y luego fue presidente, fue a Berlín siendo presidente y pues entonces estaba el muro de Berlín, Berlín estaba pues dividido y tal. Y él llegó a escribir que fíjate, esto es muy chocante lo que te voy a decir, que hay que entender la Alemania de esos tiempos para juzgar a Hitler. Es Ujú, decir, una persona que es de un partido más socialista no tiene por qué decir eso de un fascista. ujú. Entonces, ¿qué sabría él detrás de los hilos para decir eso? No lo sé, son cosas curiosas que me Sí, pregunto. sí, es que Luego, es así, es ha, así. ha podido decir muchas cosas que a lo mejor ahora no se me ocurren, pero hay demasiadas cosas con Kennedy. Además, su hijo también extrañamente murió en el sur de Francia en un accidente de avioneta, tú lo sabes, Robert Kennedy Jr. Y más gente de la familia. La mujer la mujer de Kennedy, después de que le dispararan en la cabeza, terminó yéndose con sus hijos a Grecia y no quería volver a Estados Unidos porque temía por su vida. Esa mujer terminó traumatizada porque sabía que alguien les perseguía, que algo les perseguía. Es así, es así. Son cosas muy duras y claro, tener que vivir lo que vivió ella, ver cómo le explotaba la cabeza a tu marido delante. Eso Que son te digo cosas otra durísimas. cosa, a Kennedy lo mataron entre varios equipos, no lo mató un solo tirador. No Ah, fue por que supuesto. diga, Fueron a asegurarse de que muriera aquel día. Además lo hicieron justo en el cruce de la pirámide. Yo no sé, me imagino que mirarías como justo antes de llegar a la punta de la pirámide es cuando le meten los dos tiros. Está justo en la pirámide que hace la carretera. sí, Entonces, si además, vemos las cosas desde arriba, realmente si vemos el plano, ya sabemos que todo Washington, todo Estados Unidos, está todo perfectamente estudiado, los planos para que las carreteras hagan los dibujos de Moloch, el Búho, etcétera, etcétera, el pentagrama invertido, con el Capitolio, etcétera. Todas estas cosas que sabemos ampliamente las personas que investigamos todos estos asuntos. Y claro, detrás de todo esto, a mí lo que me gustaría decir, como tú bien dices, es eso, que todas las personas, sea en el ámbito que sea, debemos de tener empatía con ellas. ¿Por qué razón? Porque cada uno se juega mucho. Tú ahora mismo, por ejemplo, me gusta traerte aquí porque la gente quiero que vea cómo desde el ámbito de la música, que es uno de los que más le preocupa. ¿Por qué? Porque la gente se lo pasa bien con la música, se entretiene muchísimo con la música, incluso trabaja escuchando música. Con lo cual, es una herramienta muy efectiva a la hora de manipular los procesos cognitivos de la población. Por eso utilizan tantísimo primado negativo, ya sea en los videoclips como en las canciones. Es buenísimo. Incluso yo he podido sacar muchísimos en mis vídeos, pero lo que me gusta reflexionar sobre esto es que cada ámbito en concreto tiene sus sacrificios. Es decir, si tú quieres conseguir dos cambios en la política, te hablo de dos cambios nada más, que mejoren la vida en general de la población y que nos den una oportunidad a los pobres de estar un poco más holgados porque tenemos más acceso a recursos, etcétera, etcétera, pues tendrás que sacrificar muchísimos otros. Y es lo que la gente no comprende. Una vez empiezan a despertar, al principio yo lo comprendo y tengo empatía con ellos porque es así. Cuando tú comienzas a despertar, piensas que todos están igual de metidos en las logias, que todos saben la verdad completamente y nada por el estilo. Me gusta siempre poner el caso de Ronald Bernard, que es el holandés, el banquero este que se atrevió a contar toda la verdad y a decir cómo él estaba completamente a favor de las logias Illuminati mientras no llegó a los rituales de sacrificios de niños. Entonces, cuando vio lo que le hacían a los niños, fue cuando reflexionó y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estamos apoyando? Eso fue el detonante para hacerle despertar y que él cambiara su discurso y empezara a exponerlos. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que Kennedy, igual que todos los personajes de distintos ámbitos que han hecho algo por apoyarnos a la gente que quiere despertar, pues
han tenido que sacrificar muchas cosas para poder hablar. Porque es algo muy, muy complejo cuando tú estás metido, por ejemplo, en la política, cambiar ciertas cosas, porque depende muchísimo de el dinero que te van a financiar, tu país lo endeudado que está, depende muchos factores de otros, con lo cual vas a poder cambiar dos cosas y tendrás que sacrificar todo lo demás. Por eso me gusta hacer siempre énfasis, igual que tú acabas de hacer, que todas las personas tienen su lado bueno y su lado malo. Yo puedo hablar de todas estas cosas hasta cierto punto, porque ya sabéis cuánto tiempo he sido censurado. Hasta mis vídeos del Bosco han sido censurados con restricción de edad, acusándome de contenido sexual en los vídeos del Bosco, cuando cualquier persona o niño puede entrar a ver el cuadro del Bosco en cualquier... bueno, en donde lo tengan expuesto, en este caso. Pero en cambio, mis vídeos ya me los tuvieron que censurar con restricción de edad para que no llegaran tantas visitas. Y luego ya, hablando de distintos temas, ya directamente me pusieron strike cuando hablaba de... explicando rituales de pedofilia y los testigos, los niños que los han vivido, porque mucha gente dice, ¿dónde sacas esas cosas? Tenemos los testigos, tenemos a los niños, no uno, ni dos, ni tres. Tenemos muchos niños que nos explican muchos rituales distintos y es donde podemos ver la diferencia de niveles entre rituales. No es lo mismo los rituales de nivel medio-bajo que los de nivel medio, que de los de nivel medio-alto, que los de nivel máximo, que son los llevados a cabo por los miembros de las familias reales. Por eso es tan importante esta reflexión a la hora de tener empatía hacia los demás. Y me gusta que hagas esa reflexión, G, porque de verdad, a veces queriendo juzgar, por ejemplo, ya sea Kennedy, ya sea cualquier presidente o cualquier otro ámbito, porque hagan dos cosas mal o aparezcan en una foto, por ejemplo, imagínate que tiene que ir a una conferencia y está con Rockefeller y ya dicen, bueno, si ese ya tiene que ser de una logia, tiene que... ¿Entiendes? Y por tener una foto con una persona, porque tengas que darle la mano en determinado evento, no implica que seas, digamos, miembro tú también de la logia o que apoyes sus planes. Así que me gustaría que dieras tú tu opinión sobre esto a la hora de evaluar qué comportamientos dependiendo del ámbito de cada uno. Pues mira, con decirte de que incluso yo, a mí me han llamado que soy parte de la élite, imagínate. Sí, señor, sí, señor. Bueno, la gente aquí, afortunadamente en España no me lo han dicho, pero hice una entrevista con un buen amigo mío de otro canal y muchos de sus seguidores me dijeron que yo era un MK Ultra, que estaba desinformando y tal. Bueno, pues cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo creo que un MK Ultra no se sentaría aquí en este fondo, tendría una mansión y sería una persona, una celebridad, ¿no? No me considero para nada de eso. Entonces, volviendo a lo que vamos, la gente está muy acostumbrada a juzgar y a decir, pues, ese también, y aquel también, sin tener fundamento, pero date cuenta, vivimos momentos de psicosis muy demasiado exagerados y el que está despertando está confuso, no Sí. tiene una línea clara como puedes tener tú o yo, diferentes ideales a lo mejor en algunas cosas, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, yo animo a toda esa gente que por favor estudie y se informe y no prejuzgue, sino que no diga las cosas por decir, sino con un fundamento. Si vas a decir algo, luego respárdalo con una teoría. Exacto. Si no, no te van a llamar loco de verdad porque no tienes nada que te respalde. Necesitas tener conocimiento, es muy importante. Entonces, mira, yo lo que quiero hacer como reflexión de esto que acabas de decir tú es precisamente eso. Muchas veces llevan a equívocos simplemente por el hecho de sale haciendo el 666. Por ejemplo, yo ahora hago un gesto con la mano, ya pongo el 666, cogen, me sacan un fotograma y dicen Enrique pertenece a una logia Illuminati, mirad cómo hace el 666, ¿entendéis? Es que esas cosas son muy superficiales y digamos que son conclusiones sacadas muy a la ligera con muy pocas pruebas. Cuando uno va indagando y aprendiendo más sobre los diferentes temas que componen la conspiración en general, que no nos dé miedo decir estas palabras porque lo dicen, son realmente lo que son conspiraciones. Ellos, los ricos, se organizan igual que los pobres nos organizamos, lo que pasa es que ellos con mucha más efectividad porque tienen mucho más dinero y mucho más tiempo para planificar. Es más, tienen tanto dinero que pagan a personas para que planifiquen por ellos. Ni siquiera tienen que molestarse. Solo dicen, mira, yo quiero que haga esto en la población. Pues muy bien, ya se encargan los psicólogos de buscar las técnicas efectivas para que la población vaya por donde ellos quieren. Con lo cual,
es eso, para sacar teorías hay que aportar muchas pruebas. Por eso yo antes te comentaba lo de Canserbero, que es algo que hay que profundizar muchísimo más a la hora de sacar una buena teoría. Y ahora, cambiando de tercio, me gustaría saber tu opinión por todo esto que estamos viviendo. Son tiempos de recortes de libertades. Son tiempos de que mucha gente está muy asustada. La gente que acaba de despertar ahora, porque esto es lo bueno que tienen todos estos actos tan desesperados por parte de la élite para tratar de parar el despertar, que a pesar de que ellos los planean desde hace muchísimos años, tienen toda esta agenda porque saben que cada vez las almas se reencarnan con muchísimo más conocimiento, son más despiertas. Con lo cual se les presenta un problemazo, porque no nos pueden controlar tan fácilmente. La gente está despertando muchísimo más fácil. Y bien, ¿qué quiero decir con esto? Ahora con todas estas leyes restrictivas y con toda esta censura, lo que tratan es de separarnos a las personas, tratan de decirnos lo del distanciamiento social, que no confiemos unos en otros. Y ahora yo, hablando sobre estos temas, me gustaría, G-Babe, que me dieras tu opinión real de, a la hora de que a ti te afectó muchísimo, porque es que no puedes celebrar conciertos como antes, algo que es, desde tu punto de vista, no solo afecta a nivel económico, sino a nivel de sentir el público que lo está disfrutando, porque la gente separada no está viviendo el rap igual que cuando están alrededor tuya, cerca tuya, etcétera. Entonces, ¿qué opinas de lo que es el distanciamiento social y lo que están tratando de imponernos ahora con estas leyes tan restrictivas? Bueno, opino que antes del rap creo que hay cosas de la vida, y a mí me duele decirlo como rapero, que son más importantes como el distanciamiento social en general. Sobre todo llevan manipulándonos de una forma tan brutal con las tecnologías que poco a poco nos han hecho completamente adictos a ellas. Y creo que el Espera, único espera, sendero... espera un segundo, perdóname, porque están diciendo que no se escucha bien allí, babe. Pero me lo dijo solo... Chicos, A confirmarme ver, que se escucha allí, babe, bien, hacer el favor. Por favor, continúa hablando y que me lo confirmen. sí, Que... no, venía diciéndote que las tecnologías en sí, que todo esto de Internet, las redes sociales y todo, han hecho que las personas se distancien hasta justo antes de ahora. Entonces, no era nada nuevo de que la agenda que ellos tienen es de distanciarnos, hacernos más fríos, más cyborgs y más currantes del sistema, porque si tú aportas y haces algo, pues serás bienvenido a este mundo. Y si no, pues tendrás tiempo para cuestionarte, para despertar y no eres bienvenido. Pero volviendo a eso del distanciamiento, si te distancian, no puedes protestar, no te puedes unir para protestar. Esa es la clave, ¿sabes? Claro, claro, es que esa es la historia. Si no te unes, tampoco empiezas a, digamos, a organizarte con los demás. Claro. Entonces, supones un problema mucho más grave. Continúa. Todo se trata de las emociones. Tú por aquí no puedes palpar la emoción de otro ser humano igual que cuando estás de frente y sintiendo. Perdóname un Entonces, segundo, G. Perdóname. Me están diciendo que se te escucha muy bajo. ¿Tienes alguna forma de subir tu volumen ahí en lo que viene a ser el Hangout o el móvil? Sí, se le escucha bien. Luis Oscar dice, sí, se le escucha bien. Hay gente que se le escucha bien y otros que dicen que se escucha un poco bajo, sí, pero un poco bajo. Chicos, bueno, acabo de subirle el audio al escritorio al máximo. Perdóname, G, un segundo. no, Acabo de subirle ahora el audio también en el escritorio porque lo tenía yo también un poco bajado. Entonces, ahora lo subí del todo. Así que, entre eso y si tú, G, le diste algo subir un poco, lo mejoramos. De todas formas, se te escuchó todo bien, ¿eh? Me confirman que se te escuchó todo bien. Lo que pasa es que un poco bajo. También me consta por otros vídeos que hay móviles que no hay manera, que se escucha bajo, ¿sabes? Y en otros se escucha perfecto. Así que continuemos. Perdóname, G, que te interrumpiera, de verdad. Te lo pido, no te perdón de preocupes. corazón. Cosas del directo. Venía diciendo, ¿no? Que las redes sociales y todo lo que esto de vernos por cámaras, por vernos por redes sociales y todo esto, lo que hace es que no podemos palpar a otra persona, igual que cuando nos sentamos a hablar con un amigo, con una amiga, con quien, nuestro grupo de gente y tal. Y es muy difícil que nosotros podamos hacer algo en contra de ellos si no podemos vernos porque nos tienen distanciados. Ellos quieren que tú estés en tu casa y sobre todo que enciendas la televisión, que estés viendo sus programas,
que no te mezcles con gente como yo, como tú, que hablamos de estas cosas, que lo ves en un vídeo, pero no es lo mismo que vernos de cara y sentarte a tomar un café con nosotros, porque probablemente te vas más convencido de lo que te digo que si nos ves por aquí, porque por aquí hay mucha gente, mucha desinformación. Ellos son muy astutos y lo tienen muy bien planeado. No solo esto, sino son mil cosas más. Perdona, voy a continuar con lo que tú dijiste, voy a enlazarlo perfectamente ahora. Pero ¿qué pasa? Que acabo de solucionar el problema del audio. Era problema mío. Tenía yo el volumen bajo del escritorio. Perdonadme, chicos, ahora me están diciendo que todo está perfecto. Perdonadme, era yo que tenía el volumen bajo del escritorio. Okay. Ahora ya lo acabo de subir y se lo escucha perfectamente. Perdonadme, de verdad, os pido perdón de corazón, son cosas que se aprenden. Bien, ahora continuamos con ese tema que es algo muy, muy serio y muy importante. Bien, la historia es, tal y como estás diciendo, que le estamos suponiendo un problema muy grave. ¿Por qué razón? El hecho de que nosotros tengamos 12 millones de minutos de visualización en menos de 28 días, les estamos quitando, si tú haces la proporción más o menos, esos son unos 20 años de vida o así. Es una animalada en 28 días. Le estamos quitando una audiencia increíble. Entonces, si empiezas a sumar todos los youtubers, estamos hundiendo el cine, estamos hundiendo la televisión, les representamos un problemazo. Gente que hace streamings por Instagram, por Facebook, etcétera, etcétera. Todos esos minutos que antes utilizaban para manipular nuestros procesos cognitivos mediante el cine, la televisión, la radio, ahora ya no los tienen. Y eso se ha convertido en un gravísimo problema para ellos. Entonces, me alegra que hagas esa reflexión porque realmente, ahora, poco a poco, empezamos a ganarles el terreno. Con lo cual ahora la gente nos escucha más a nosotros que a ellos. La gente empieza a no creerles sus versiones. Y eso es lo que les está presentando un problema grave. Continúa. Sí, perdona que te interrumpa. La gente me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de eso? ¿Cómo podemos liberarnos? Y yo siempre tengo una teoría y es muy sencilla, pero claro, a la misma vez muy complicada de hacer, pero es muy sencilla. No habría ni que salir de la casa. 24 horas sin que todo el país vea una televisión encendida, ya le hemos vencido. Se les cae el sistema ahí. Eso sería la gloria, eso sería la gloria. Pero mira, yo cuando lo Se les cae. estudié, cuando lo estudié en psicología, los diferentes estudios que había. Estoy hablando de estudios antiguos, los más actuales no. Ahora te estoy hablando ya de los estudios hechos en los 70 y en los 80. Se daban cuenta y dividían a los grupos de estudio en televidentes fuertes, televidentes medios y televidentes duros. No, eran duros, medios y bueno. La historia es que los duros eran más de 4 horas visualizando la televisión. Esos eran los duros. Hoy por hoy sabemos perfectamente que hay gente que mira muchísimas más horas de televisión a lo largo del día. Son televidentes muy duros. Y cuando hacían la reflexión del estudio de a qué partidos votaban, etcétera, etcétera, los partidos que votaban, qué solían ser, si más, digamos, menos progresistas, etcétera, etcétera, pues lo que hacían era precisamente eso, empezar a estudiar cómo teníamos nosotros ese, digamos, ese punto de vista distinto cuanto más televisión viéramos, que esa es la reflexión. Entonces, lo que tú estás diciendo ahora mismo es perfecto. Dices, sí, si las personas no vieran en todo un día completo la televisión, sería la gloria. Ahora, las cosas como son, la televisión da una seguridad, una tranquilidad a la gente. Hace ese efecto que mucha gente no sabe, que es casi como si estuvieras soñando cuando miras la televisión. Entonces, tus procesos cognitivos están siendo manipulados mientras tú no haces nada. Por eso yo digo y enfatizo siempre que a que ahora los niños jueguen a videojuegos es mucho más positivo, dentro del primado negativo que tienen todos los videojuegos y así, es mucho más positivo que vieran la televisión como nos criaron a nosotros, porque por lo menos están activos y tienen que buscar solución a problemas, con lo cual hacen muchas más conexiones en el cerebro. La sinapsis neuronal se ve aumentada gracias a los videojuegos. Por eso me gusta enfatizar siempre en el aspecto positivo de los videojuegos. Completamente, tienes mucha razón en eso. Sí, sí, es que es así. Es que te das cuenta de cómo está organizado el tinglado y es que, aparte de que la televisión es un gran negocio, la televisión es una manera de comerte la mente brutal y creo que es el arma por excelencia que llevamos usando contra nosotros. Y aparte, viendo que el Internet se le está yendo de las manos con personas como tú y como yo que estamos haciendo estas cosas, yo creo que van a empezar a meter bastante caña a determinados sectores.
Es verdad, lo estamos viendo. Poco a poco se está incrementando las leyes contra nosotros. Yo que tengo compañeros que se dedican a esto y así están viendo cómo bajan sus visualizaciones por el hecho de que ya no se recomiendan los vídeos si tienen ya sabes que te ponen un enlace en la Wikipedia si hablas o de reptiles, o hablas de rituales, o hablas de tierra plana. Hay determinados temas en los que si tú hablas de eso, pues no se te recomiendan tanto los vídeos desde que hubo el juicio, que me imagino que lo verías, desde que hubo el juicio contra YouTube, para ver qué límites nos iban a poner, cómo iban a conseguir limitar el hecho de que nosotros, digamos, propaguemos estas formas alternativas de pensar. Entonces, Claro, yo pienso, muchas veces dicen, no es que hay gente que dice muchos bulos, pero ¿qué es un bulo? Mi punto de exacto, vista para ti es un bulo. Bueno, no te lo creas, pero no es ningún bulo, es mi opinión. Yo tengo mi libertad de expresión. exacto. Y es ahí donde entramos en la libertad de expresión. Pero vamos a ver, yo no puedo tener mi opinión, vamos a ver. Si antes se podía creer la libertad de creencia, es decir, tú puedes creer en cualquier religión, en cualquier dios, siempre se permitió. Vamos a ver, si nosotros contamos una teoría, ¿por qué a la gente no se le permite creer en ella? Tan mala es? ¿Entiendes? Nuestras ideas, nuestros conceptos no hacen daño a los demás. Es más, están basados en la empatía. A mí nunca me pudieron poner un strike ni por derechos de autor, ni me pudieron poner un strike por insultar, ni tratar, ni vejar a los demás. Es algo que yo siempre interioricé y dije, yo doy mi versión de los hechos. Nunca voy a entrar en el beef, ni en el criticar el trabajo de los demás. Si a los demás le gusta el trabajo de los demás, que lo disfruten. Cada alma tiene su proceso de aprendizaje en concreto. Con lo cual, es muy importante a la hora de que comprendamos que van a venir muchas leyes restrictivas, que tenemos que aprender también a navegar entre estas leyes que nos van creando y poco a poco ir haciendo este zigzagueo para poder emitir. ¿Qué pasa? Vosotros lo habréis notado y yo tuve que hacer un vídeo con esto porque me dolió muchísimo. Yo hacía una clase de vídeos en los cuales estuve muy censurado. Yo estuve casi 2 años sin poder monetizar el canal porque los vídeos que yo hacía anteriormente, con principio, nudo y desenlace, muchos más cortos y que crean un impacto muy grande en el espectador porque pongo muchas pruebas de lo mismo pero de diferentes productores para que vean cómo no importa qué productor sea ni de qué país, porque todos están educados por los mismos, comprenden perfectamente los procesos cognitivos y eso les duele muchísimo que la gente se entere de esas verdades. Entonces, yo tuve muchísimos problemas con restricciones de edad, censuras de vídeo, strikes y luego el formato en el que yo hacía los vídeos y tuve que sacrificar ese formato y aprender a zigzaguear entre las leyes y ahora hago estos formatos. Entonces, como hago streaming y los hago mucho más largos, me permiten hacer mucho más. Y hemos tenido que adaptarnos y lo habréis observado porque lo hablé con muchos compañeros de YouTube, que hemos tenido que hacer eso, aceptarlo, aceptar que estamos metidos en una plataforma controlada por parte de las logias Illuminati y que tenemos que adaptarnos o sea, nos acabó el juego, no hay más. Entonces, ¿es esto o nada? Y tenemos que ir empezando a aprender a utilizar sus herramientas contra ellos, porque es lo que siempre digo. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo, es decir, que todo puede utilizarse para bien o para mal. Yo siempre lo explico con este ejemplo que es facilísimo e ilustrativo. Y es que un martillo tú lo puedes utilizar para hacer daño, pero también lo puedes utilizar para construir. Y es así, los medios de comunicación de masas valen para generar en nosotros procesos cognitivos muy complejos que van a crear aversión hacia nuestras teorías, pero en la memoria implícita, es decir, en la memoria sentimental, en aquella que no puede recordar aún por encima, es decir, su impacto en la gente va a ser mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Que nosotros con el conocimiento convertimos el primado negativo en primado positivo, y ahora la gente, cada vez que ve repetido las cosas que yo le enseño en los vídeos y me mandan, bueno, Enrique, yo estoy viendo esta serie y aparece exactamente lo mismo que tú explicas en los vídeos. Yo estoy viendo esta película y aparece exactamente lo mismo que tú explicas en los vídeos. Y otra vez, y otra vez. Estoy viendo los dibujos de mi hijo y otra vez aparece lo mismo. Entonces, ahora, lo que ellos utilizaban para mal, que era el primado negativo, por ejemplo, entre uno de los condicionamientos de la manipulación de los procesos cognitivos, que también puede ser condicionamiento, inhibición latente, efecto postconsciente, preconsciente, mensajes subliminales. La historia es que ahora, con conocimiento, sus herramientas se convierten en contra de ellos, porque están confirmando mi teoría en cada película que sacan, en cada videoclip que crean. ¿Entiendes? Claro, Entonces,
A Esa es mí otra. lo que me gusta es eso, que la gente aprenda a comprender que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y ahora mismo, tú con tu música, están todos diciendo, como muchos generalizan y dicen, el trap es que está para dormir a la gente, el reggaetón está para dormir a la gente, porque Es escuchas esos curioso que me dijera, cantantes. es curioso que me dijera eso del trap, porque en Pandemia Volumen 4 usé una base de trap para abrir mentes. Y, y era una forma de decir, eres trapero, ¿no estás de acuerdo con esto? Ve cómo sí se puede hacer. Exacto, exacto, exacto. Se puede hacer. Otra cosa es que no lo hagan y no podéis generalizar porque Maluma o Anuel o así, ellos estén vendidos, muy bien. Pero hay mucha gente que no, que realmente está tratando de cambiar el paradigma, como en tu caso. Es que yo pienso, hermano, que las guerras no las ganan los soldados a la fuerza, las ganan las mentes. Todas las guerras. Exacto, Entonces exacto. esto no es una guerra no tiene que ser una guerra violenta, no es una guerra de armas, es una guerra las mejores mentes. Ellos llevan usando la mente para contra nosotros todos de centenas de años. Entonces nosotros tenemos que despertar la nuestra. Es así. Antes lo hacían quemando a la gente, yo siempre pongo la comparativa. Morían ahorcados, los quemaban delante de todos en base al miedo. Condicionaban a la gente con el miedo. Tenías tanto miedo porque veías aquel que está hablando sobre la naturaleza de la realidad, aquel que habla sobre la reencarnación, lo condenan a cadena perpetua y muere allí encerrado, o lo matan quemado en medio de la plaza, o Así lo era así. apedrean. Es que cualquier animalada. El otro día me mandaron una foto que era como una especie de museo que ponía las formas en las que se ejecutaban las personas antes. Y a unas le clavaban una punta en la lengua delante de todo el mundo. ¿Para qué? Para que imprimir ese miedo en la población y que aprendieran. Mirar, como queráis hablar de más, como queráis despertar a los demás, mirar lo que os va a ocurrir. Y claro, como ahora no pueden hacer eso abiertamente, tienen que inventarse estas otras alternativas que son una manipulación de los procesos cognitivos mucho más profunda y evolucionada. ¿Qué pasa? Que claro, a la hora de, digamos, de que la gente coja miedo, es mucho más complejo que la gente coja miedo porque ya no está viendo tantísimas cosas aversivas como les ocurría en la antigüedad. Ahora tienen que crear estas cosas nuevas, estos nuevos planes, que Y les va son. mejor, ¿eh? Y les va mejor con estos planes. Hemos evolucionado y nos hemos vuelto más zombies aún. Es que yo ahí te voy a hacer una diferenciación, porque me gusta siempre explicar esto a la gente. ¿Mm? En esta época, los dormidos son mucho más dormidos, estoy de acuerdo contigo. Pero los despiertos son los más despiertos que hubo nunca. Seguro, también. ¿Entiendes? Entonces, tenemos los dos polos opuestos. Por supuesto que hay más población que nunca dormida, estoy completamente de acuerdo. Ahora, nunca hubo tal masa crítica de despiertos como en la actualidad. Están temiendo muchísimo por nosotros, porque mientras antes una persona podía ponerse a gritar en medio de la plaza y que le escucharan ¿cuánto? 100, 200, 300 personas en el mejor de los casos. 500, pongamos, que pone una voz a lo loco y que la gente se calla para escucharlo. Pero es que ahora mismo en el directo, estamos en directo, hay 1033 personas, más luego toda la gente que va a mirar esto. Y que les hará reflexionar, cada uno tendrá sus propias ideas, compartirá Mira, con Enrique, nosotros alguno o no. te voy a contar Dime. una anécdota y continúa, por favor, ahora cuando la termine. Mira, yo estaba en Toronto en febrero del año pasado, es decir, antes de que pasara todo esto. Ujú. Y, y curiosamente estaba con mi buen amigo Israel, que es un buen amigo de hace años de la música, él vive allí. Y fui con mi chica a pasar allí unos días y vi por la calle de Toronto al típico loco que va gritando, el fin del mundo llega, el fin del mundo llega. Y la gente se reía mi amigo, y le dije, y me dice, le digo, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Pues yo estaba en un balcón, en el balcón de su casa me asomé y lo vi. Y le dije, ¿qué es lo que ha dicho? Me dice que el fin del mundo llega, lo volví a oír y me dice, ese tipo está loco. Y le digo, ¿loco? Le digo, un día ese hombre no va a ser un loco. Loco es el sistema que está alrededor. Mira las hormiguitas andando todas. Sí, Se quedaron sí. callados. Y va a haber un día en el que ese hombre quizás tenía problemas mentales. Quizás. Porque iba sin camiseta, en el frío, vale. Ujú. Pero ese hombre ha conseguido tener un nivel de espiritual para decir eso de algún tipo de Por supuesto.
Por O supuesto, sea, eso es algo que tú me no entiendes, comprenden. Por tú me supuesto, es entiendes. que simplemente el ayuno, pero no el ayuno para adelgazar un poco como hace la gente, o el ayuno que hacen intermitente la gente, no. El ayunar un tiempo muy largo, tú recordarás, porque esto sale representado en muchas películas y está basado en la realidad, cuando alguien va caminando por el desierto y de repente, pues, se encuentra con que tiene muchísima sed, tiene muchísima hambre y empieza a ver visiones. Es decir, llega a un estado superior de conciencia por el hecho de pasarlo muy mal. ¿Entiendes? Ese pobre que tú bien dices seguramente tenga problemas mentales por todo lo vivido a lo largo de su vida, también ha llegado a estados superiores de conciencia precisamente por eso, por haber llegado a esos niveles. Seguramente haya pasado tanta hambre algunos días, haya sufrido tanto y pasado tanta sed, que haya llegado a estados superiores de conciencia y comprendido mucho más de la naturaleza de la realidad de lo que aparentemente es. Y yo, de Sí, hecho, he visto completamente. muchos, digamos, como vagabundos que dicen unas reflexiones entre locura y locura que dices tú, sí, señor, sí, Te señor. hacen, sí, sí, que no le falta razón alguno. Es así, completamente. Y bueno, ahora yo encaminando esto hacia lo que te decía antes, el hecho de que traten de distanciarnos socialmente y así, a ti se ha visto afectado a la hora de llevar a cabo tus shows. No sé si tienes programado alguno para dentro de poco. Pues ¿Tienes mira, alguno? hermano, no tenía nada, porque cuando pasó todo esto no tenía nada, estaba enfocado en un disco en el cual todo esto que pasó me cambió la mente hasta tal punto de que suspendí el disco, suspendí ese estilo de hacer rap y dije, oye, aquí hay una cosa más importante que hay que hacer y que hay que hablar, que es esto. Y difícilmente yo me puedo ver ahora volviendo a ese estilo que yo tenía antes de rapear, de esos temas, Ujú. ahora mismo. Es decir, y creo que esto va para largo. Ojalá que no, pero yo creo que esto ¿No me va a ves? cambiar mucho. Como persona me va a cambiar mucho, porque el tiempo que uno pierde haciendo que gente no cuestione es tiempo que tú también estás perdiendo en hacer despertar a la gente y no estás haciendo bien. Entonces yo me lo estoy tomando muy en serio porque también me estoy encontrando a mí mismo. Y te digo una cosa, yo cuando escribo estos temas a mí me duele mucho escribirlos, ¿no? Yo de verdad lo paso mal. Después de estrenarlo, lo digo siempre, me siento mal, me siento como vacío. No sé por qué. Pues es Veo algo muchos muy comentarios. curioso. Muy Sí, curioso. me siento como muy vacío, me siento como si no estuviera en la realidad, como si dijera, ¿yo por qué tengo que escribir? ¿Por qué tengo que escribir esto? Es que todo ha pasado tan rápido que... Pues me Y parece algo curiosísimo, me parece curiosísimo. sí, Porque ¿no? Y a la misma nosotros, vez... Ujú. nosotros, yo también te lo digo, yo lo pasé. No quería hablar sobre esto porque notaba que la población tenía mucho miedo. Y no quería contribuir a que tuviera más miedo. Quería ayudar a despertar y que aprendieran que precisamente nos están tratando de generar miedo para eso, para que no actuemos, para que no sigamos así. Entonces, claro que me viene esa tesitura yo también, como tú dices, de plantearte, bueno, ¿vas a hacer esto por ti o porque la situación te lo pide o realmente quieres hacerlo? Y claro, entiendo ese conflicto que hayas pasado, pero también agradezco este hecho. ¿Por qué razón? Porque gracias a esto está despertando mucha gente y como tú bien dices, te estás encontrando a ti mismo. Estás volviendo a tus raíces, a despertar a las personas. Así que, como se suele decir de forma así bastante normalizada entre la gente, no hay mal que por bien no venga, y eso tiene un significado muy profundo a la hora de comprender la naturaleza de la realidad. Sí, ¿no? Y de hecho, también te digo, es muy chocante para mí pensar en mi gente que me escucha y tener que decirle las cosas que le digo cuando lo escribo, imagino la reacción que va a crear, porque yo como escritor sé muy bien lo que les va a crear esta determinada rima, esta determinada frase. Lo sé. Sé que algunas vienen más fuertes y sé cuándo el punto exacto, ¡pum!, y le llega al fan. Entonces, me es duro porque hay gente que quizá les puedo despertar, pero a la misma vez les puedo hacer un poco de daño psicológico porque no quieren despertar. A eso me refiero, hermano. Eso sí, estoy completamente de acuerdo, G. Estoy completamente de acuerdo. Hay gente que Yo, me escribe con miedo, hay gente que lo hace. claro, Eso es lo que me refiero. claro. ¿Qué pasa? Que no podemos frenar por eso. Tienen que ellos alcanzar el nivel de comprensión de que hay que llegar hasta ahí. Todo va por fases. Primero es como
cuando te enteras de todo y parece que todo está controladísimo y que ellos lo tienen todo bajo control, a todos y cada uno de nosotros, y no vamos a poder hacer nada. Entonces la gente pasa por esa fase de 15 días o un mes estando fatal, pensando que todos están en lo mismo, encontrándose mal, tirados en cama, deprimidos y diciendo es que mi vida no tiene sentido porque todo lo están controlando. Pero poco a poco van reflexionando y aprendiendo más y se van dando cuenta de cuántos tuvieron que deshacerse de ellos porque estaban cambiando el paradigma completamente. Y te vas dando cuenta de que ellos tienen las cosas mucho menos controladas de lo que parece. Por eso tienen que aplicar todas estas agendas que llevan aplicándose desde hace miles de años. Lo que pasa es que ahora mucha gente suele decir que empezó ahora lo del nuevo orden mundial y así. Pero para nada. Esto lleva muchísimo tiempo gestándose pasito a paso, porque vas así. No puedes entrar de repente porque entonces la gente se te echa a Dios. Es De así. hecho, el término ha sido usado por presidentes desde toda la última siglo XX. Sí, sí. También lo han usado presidentes. El término nuevo orden mundial desde Estados Unidos a Francia, Inglaterra. Incluso yo siempre he tenido ese punto inflexivo, ¿no? Desde que se creó la ONU, creo que fue el punto de inflexión más, fue donde se esclavizaron todas las naciones, que fue a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre he mantenido esa teoría y creo que ese fue el punto donde trazaron y metieron el acelerador completamente. Eso fue uno de los puntos clave, estoy completamente de acuerdo. Porque crear los superestados le da mucha ventaja a ellos. Porque así tú creas una ley y todos tienen que aplicarla. Yo esto se lo explico mucho a la gente para que la gente vaya despertando. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te das cuenta de que hay una ley distinta en el país de al lado, empiezas a preguntarte, bueno, ¿por qué ellos pueden y yo no? ¿Qué pasa? ¿Nosotros somos estúpidos? ¿Somos menos inteligentes? ¿No podemos aprender como ellos y llevar una economía mucho más fluida? Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres que la mayor parte de la gente acepte esas directrices para que no te generen problemas, pues ¿qué haces? Las aplicas a nivel mundial o a nivel de superestados por lo menos. Entonces así la gente dice, como se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, claro, como lo hacen todos los países, pues bueno, callamos la boca y no protestamos y así. Entonces se le hace mucho más fácil el hecho de controlar a la población. Así que yo, quitando este apartado que te digo de el distanciamiento social y así, me gustaría, no vayamos a cerrar el directo, aunque luego comentemos alguna cosa más, sin promocionar tu próximo tema, que me dijiste que iba a ir relacionado e iba a salir en Sí. breves. Así que, Sí, no, de ¿puedes hecho comentarnos algo? eres el único que se lo conté porque quería hacer una sorpresa. Sé que tú acabas de decirlo y con mucho gusto yo te respondo. Sí, estoy trabajando un tema nuevo. Es un tema que he querido hacerlo un poco diferente a todo lo que vengo haciendo, pero he querido hacer un tema que viene siendo, para que lo entendáis, un pequeño homenaje a, que suena feo decirlo, a este año, al 2020. Y hablo de todas las incoherencias que han habido. Entonces el tema se va a llamar 2020 y es un tema que está lleno de cosas incoherentes que vais a poder oír y creo que os va a gustar mucho. Porque creo que lo otro ya lo tengo bastante caliente, pero a la misma vez creo que algo diferente y algo que puede llegar también a la gente. Perfecto, es que para despertar tenemos que tocar los distintos ámbitos. Al final, la gente necesita unir las cosas, necesita comprender y hilar y atar cabos. Muchas veces comprendieron ciertos conceptos por separado, pero cuando los unes, empiezan a comprender, ah, por esto pasó aquello, y aquello tiene relación con el otro. ¿Entendéis? Entonces, por eso que es muy complejo a la hora de un creador, y ahí te doy toda la razón, saber elegir por dónde vas a tirar, por dónde no. La audiencia lo aceptará, la audiencia lo entenderá. Yo esto es algo que lo tengo dicho a todos mis amigos de la audiencia, a toda la gente que me apoya, que me tiene apoyado y así, que ya saben, que se lo he dicho muchísimas veces, que si estoy aquí es por ellos, porque yo muchas veces estuve a punto de abandonar. Si no fuera por sus palabras de apoyo que me escribieron tantísimas, pues lo hubiera dejado hace muchísimo tiempo ya, por tanta censura. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces antes de publicar, y lo recuerdo incluso con mis primeros vídeos, los primeros vídeos del Bosco y todo, decía yo, ¿pero dónde vas a explicar esto? Que nunca antes se vio, nadie lo hizo. No te van a entender. No te van a entender. Y claro, te daba miedo. Y recuerdo que antes de publicar cada vídeo, antes de publicar el verdadero significado del unicornio, el verdadero significado simbológico del flamenco, etcétera, etcétera, son vídeos muy innovadores, que nadie encontró esos significados. Entonces, cuando yo lo saco por primera vez, digo,
hago bien, me van a entender, ¿sabes? Es un riesgo, pero a la vez hago el ejercicio mental igual que tú lo hiciste y digo, vamos a sacar muchísimo más a la hora de que las personas que se despierten van a hilar muchas más cosas. Entonces es necesario sacarlo. Habrá gente que no lo pueda comprender, pero habrá mucha que sí que lo comprenda y entonces crearemos una mejora en la sociedad. Porque gracias a eso ellos llegarán a conclusiones mucho más avanzadas, creando vídeos y arte o cuadros, etcétera, mucho mejores. Así que es lo que te Quería decía. darte, quería darte este Comenta. dato que no te lo dije antes hablando de Tupac, que el videoclip de Censurado yo lo estrené el día de la muerte de Tupac también. Sí, 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 es decir, señor. yo lo tenía bastante calculado cuando era el día, como usé los scratches de Cancerbero y elegí la muerte de Tupac también como simbolismo. Y el videoclip en sí está lleno de simbolismo, pero usándolo, digamos, irónicamente contra ellos, como hacen los artistas de ahora, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que hay muchas cosas que si una persona como tú, que tiene más conciencia de esto, ve el vídeo detenidamente, se dará cuenta de muchas cosas que, desde todo, desde el 11 en mi camiseta, todo lo que, muchas cosas que prefiero no decirle y prefiero Exacto. dejarlo ahí. ¿Entiendes? Se quedan ahí, pero están en el aprendizaje Sí, colectivo, es porque así. sé que eso les hace más daño que el mensaje en sí, esos mensajes que doy atrás. Es que es así, es así. Ellos comprenden perfectamente cómo funcionan los procesos cognitivos y tú estás impactando en las personas todas que te ven. Es así. Por eso me encantó tu trabajo y me encantó con la valentía que saliste, sí señor, con la parte del final de Y también me, censurado. me gustaría usar tu canal, si fuera posible, para decir a los demás raperos que por favor también aporten algo, que no quiero ser el único en sacar temas así, que por favor hagan algo, digan algo sobre todo lo que está pasando, porque al fin y al cabo no, nos van a recordar por lo que hicimos, y el rap es conciencia y rap protesta. Así que creo que es necesario que ahora todos dejemos a un lado el ego y hagamos por nuestra gente, cada uno que nos siga a nuestro rollo, pero que digamos la verdad, lo que pensamos. Estoy Y nada, completamente de acuerdo, G, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que me gustaría hacer la reflexión también sobre esto, de la gente y los raperos y en todos, los artistas, etcétera, etcétera, igual que los youtubers y así. A mí me gusta hacer estos formatos y a partir de ahora trataré de hacerlos más, iré hablando con otros canales y así, y hacer colaboraciones entre las personas despiertas y tratar de enfatizar en lo que nos une, no en lo que nos separa. Tenemos que enfatizar en lo positivo. Está claro que cada uno de nosotros vamos a pensar ciertas cosas distintas, es así, es lo que nos hace especiales esas diferencias. Pero debemos de tratar de mandar ese mensaje de que estamos unidos, de que por encima de todas nuestras teorías está el hecho de que somos los pobres, somos los de abajo contra los de arriba, somos los que no estamos metidos en ninguna logia, e incluso los que están metidos en logias en niveles bajos no saben dónde están metidos los de arriba. no, exacto, exactamente. Es Entonces que debemos de empezar, como tú bien dices, y finalizo con esto para que continúes tú haciendo la reflexión, y es el hecho de que, por ejemplo, unos cantantes canten a favor de la República o canten en contra del rey, otros canten en contra de los Illuminati, otros canten en contra de, por ejemplo, los que se venden a los Illuminati y así. Cada uno tiene su formato y hay que entender que van a meterse, digamos, van a decir hasta donde puedan según sus circunstancias. Tenemos que tener empatía con ellos. Y no, ahora, a mí también, yo también estoy de acuerdo contigo en que tenemos que tratar de dar ejemplo para que los demás empiecen a concienciarse y decir, muy bien, si G-Babe lo está haciendo, ¿por qué nosotros no ir metiendo un poco más? Yo ya te digo, en el panorama español hay gente que aprecio muchísimo y está empezando a meterlo en sus canciones. Da pinceladas. En una te suelta una frase de la Tierra plana, en otra te suelta otra frase de los reptiles, en otro te suelta otra frase contra la monarquía. Muy sutiles, pero claro, si tú quieres llegar a determinado nivel, tienes que jugar a zigzaguear como lo que hablábamos. sí, no, es así. Y yo creo que, lo he dicho antes, animar a todos y siempre bajo el punto de vista, bajo el prisma que una persona lo pueda ver como es un artista propio. Nadie puede decirle lo que tienen que escribir, no tienen por qué pensar como yo, ni hacer temas como yo, pero sí, yo creo que más que
por mí, porque realmente por mí no es, sino por su gente, que seguramente hay gente que se está cuestionando cosas y están esperando que ellos como artistas les den un mensaje, como llevan haciendo muchos de estos artistas críticos durante todos estos años en el rap, a los cuales yo también he admirado mucho. Entonces, es así, hermano, es así, Enrique. Estoy completamente de acuerdo. Pues para finalizar, G-Babe, agradecerte de corazón que vinieras hasta el canal. La Vale. gente te aprecia mucho los mensajes que leí. Hay gente que te sigue desde hace mucho tiempo, así que debes de continuar esforzándote así. Te lo digo de Muchas gracias. corazón, estás haciendo un trabajo muy importante porque el ámbito musical es un factor fundamental a la hora de impactar en los sentimientos de la población. Las canciones nos hacen sentir felices, nos hacen sentir motivados. Cuando estamos en el trabajo y estamos cansados, nos ponemos una canción motivadora y salimos con más ganas. Antes de que un jugador salga al partido de fútbol, se pone canciones. Cuando estás entrenando para levantar el máximo peso posible, nos ponemos canciones. Entonces, es muy importante el ámbito musical. Y darte las gracias de corazón desde aquí. Yo te hablo también en nombre mío y en nombre de la audiencia que escribió los mensajes, porque te apoyan Muchísimas gracias. muchísimo. Y te digo, Y haremos más charlas en el futuro, si a ti te parece, si te cuando apetece quieras. también, Sí, 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 porque por me supuesto. pareces una persona muy despierta y que está aportando algo a la sociedad que hace falta. Otro prisma y otro valor a la música muy importante. Así que para finalizar, si quieres dar un speech final sobre algo, sin Pues problema. nada, hermano, decirte que tu trabajo también es imprescindible. Yo la verdad es que valoro mucho el trabajo de gente como tú que se lleva tanto tiempo para hacer un vídeo y le pone tantas ganas, tanto empeño y sé que muchos de ustedes están muy tildados tienen que aguantar presiones en el trabajo, en la vida, en fin, ya sabemos, nos llaman conspiranoicos o llaman... Y es todo un acto de valentía lo que estáis haciendo los youtubers y lo digo así, ¿no? Eres una persona que eres muy humilde y de verdad que sí, hermano, muchísimas gracias por tenerme aquí y espero cuando tú quieras poder seguir despertando conciencia. Pues te lo agradezco de corazón, hermano, porque para mí la humildad es uno de mis principios fundamentales. La empatía y la humildad es lo más básico. Podré hacer el dinero que sea a lo largo de mi vida, yo siempre seré pobre, igual que lo fueron mis abuelos. Cuando iban tenían que lavar esta historia, me encantaba cuando me la contaba mi padre. Mi abuela lavaba la ropa a la gente de dinero de la ciudad, ellos vivían en el pueblo, y lavaban la ropa y las sábanas a los ricos, le llamaban señoritos de aquella. Era la gente de dinero de la ciudad. Tenían que andar 5 kilómetros hasta la ciudad para recoger la ropa, subir con la ropa, lavarla toda en el lavadero, frotándola contra la piedra y así. Después la ponían al clareo. El clareo es ponerla al sol para que le coma las manchas y así. Luego la iban a regar, como dicen ellos, para mojarlas y que siguiera el sol comiéndole las manchas. Y después cogían la plancha, esa de carbón, y planchaban todo perfecto. Y después lo ponían todo en tinas y lo llevaban otros 5 kilómetros para abajo, para llevarle la ropa a los ricos. Igual que mi otra abuela, que recogía la lavadura, que es los restos de la comida, desde la ciudad hasta su casa en el pueblo. Iba recogiendo todo para darle de comer a los cerdos. Entonces, yo sé de dónde vengo. Soy pobre. A mí por tener luz y por tener una cama caliente, no voy a olvidarme de dónde vengo. Vengo de lo más humilde. Y es decir, que siempre estaré con los pobres igual que lo hizo Tupac. Sacrificó todo su dinero por que nosotros supiéramos la verdad. Y él fue parte de mi motivación. Así que te agradezco de corazón que valores así mi trabajo, G. Y de verdad, quedamos para en otro momento, que ya sabes que mi canal está abierto para personas que están abriendo conciencia y tú estás haciendo un excelente trabajo. Así que agradecerte de corazón que vinieras, hermano. Y nada, despedirme de todo el chat Vale, y muchísimas gracias a todos también de mi parte. Dáselas. despedirme de todo el chat. Chicos, muchísimas gracias por todo. El Arneidra, muchísimas gracias por el superchat, hermano, que no te lo agradecí. Y escribo aquí: excelente, Enrique. Saludos a G-Babe. Gracias por ayudar a despertar más mentes. Saludo desde Miami, desde USA. Sí, señor. Yo no sabía que G había estado tanto allí en Estados Unidos, pero es un lugar donde a mí me gustaría ir. Y José Luis Montt. También, muchísimas gracias, hermano, por el super chat. Y como él dice, sigamos transformando el primado. Muchísimas gracias, hermano.
Y nada, despedirme de todo el chat. Muchísimas gracias por todo. Sabéis que G-Bay volverá en otro momento porque es un puto fenómeno. Aquí lo acabáis de ver. Y nada, daros un abrazo y sabéis que nos vemos el domingo. Vamos a hacer otro directo. Voy a analizar un capítulo de V muy especial en el cual casualmente, por casualidades de la vida, salen los reptiles sacrificando humanos. ¿Qué cosas hacen? Unas repetidas tras de otras. Así que mandaros un abrazo a todos. Os quiero muchísimo y el domingo os traigo crema con V. Así que nada, os dejo un poco el chat para que os despidáis, chicos, y os mando un abrazo y un beso a todos. Cuidaros.